las diversas manifestaciones. Escucha Nuclear, el podcast del Núcleo Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hola. Este nuevo episodio de el podcast nuclear. Este podcast nuclear que se retransmite todos los días lunes, que lo transmitimos en vivo todos los días lunes a las 10 de la mañana por Cultura FM 100.9 y que también queda grabado y subido en nuestro canal de Spotify y YouTube oficiales como podcast nuclear. Hoy estamos aquí en un programa que continúa un poco lo que veníamos hablando anteriormente. Estuvimos hablando de un proyecto que está llevando a cabo el Núcleo de Pichincha junto con la Secretaría de Cultura, AYA, Dispositivo Itinerante de Mediación Artística para las Infancias. Si usted no pudo escuchar este programa, pues le invitamos nuevamente a nuestro canal en Spotify para que lo pueda hacer o también en YouTube. Hoy, queriendo tomar todavía un poco más a fondo el tema de las infancias y el arte, tenemos este tema que hemos traído para ustedes el día de hoy, Infancias que leen, la mediación lectora para incentivar la lectura. Pero antes de empezar, este es un programa súper especial porque hoy tenemos por primera vez aquí co-conduciendo conmigo a Sofi Torres, quien está trabajando ahora con nosotros también. Sofi, bienvenida a tu primer programa en la radio. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Hola Steph, muchísimas gracias, estoy muy contenta de poderme sumar el día de hoy al equipo del podcast nuclear y en especial con este tema tan importante que podemos abordar con dos invitados muy especiales. Queremos justamente ahondar en por qué incentivar la lectura es tan importante en un contexto en el que pues el Ecuador no siempre ha sido visto como el país que más lee, siempre ha sido un problema el acceso a la lectura y quizás podemos tener algunas respuestas en el sentido de llevar la lectura a las infancias. No sé si tal vez pasamos con algunas de las cifras que tenemos presentadas para la introducción. Estamos revisando un artículo de la Organización de Estados Iberoamericanos con respecto a la encuesta de hábitos lectores, prácticas y consumos culturales en Ecuador, que revela que el país tiene un promedio de lectura de un libro completo y 2 libros incompletos al año. Estas cifras muestran un panorama distinto al que se tenía hace más de 10 años, cuando se hablaba de un promedio de lectura de los ecuatorianos y ecuatorianas de medio libro por año. Las cifras de la encuesta de hábitos lectores nos muestran un importante cambio con respecto a los soportes usados para la lectura, así como el tipo de lecturas que tiene la población. Con esta primera cifra, tal vez pasamos al inicio del segmento en el sofá. Sí, hoy queremos presentarles a 2 invitados de lujo que tenemos para hablar un poco más a fondo de estas iniciativas de mediaciones lectoras para incentivar justamente la lectura en las infancias. Así que vamos con el sofá. En el sofá, una conversación cercana con nuestro personaje. Bueno, en esta ocasión tenemos a 2 super invitados. Nuestra primera invitada es Thalía Calle Cáceres, es productora cultural, mediadora y promotora de lectura, editora y correctora de textos. A través de su trabajo con la literatura infantil y juvenil, ha descubierto una posibilidad potente y transformadora para acercar la lectura a comunidades diversas. Es integrante de Picnic de Palabras Ecuador, iniciativa de promoción lectora en espacios no convencionales, y actualmente preside la corporación Libroteca Imaginada. Bienvenida, Thalía. Hola, buen día. Estoy súper contenta de saludarles. También muy entusiasta de compartir alrededor de este tema que toca 2 fibras muy importantes para mí, las infancias y la mediación lectora. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos y todos. Súper emocionados de que estés aquí y bueno, vamos a ir con la presentación de nuestro segundo invitado
Isaac Gómez. Él es miembro del equipo del Núcleo Pichincha. Él trabaja en la parte de publicaciones y editorial. Isaac está a cargo de La Ruta Librera, un espacio de encuentro para todos y todas quienes disfrutan del libro desde diversos ámbitos. Isaac es machacheño, hijo del Valle de los 9 Volcanes, gestor cultural comunitario, artista visual, diseñador multimedia y educomunicador. Trabaja en comunicación visual, arte urbano, narrativas gráficas, educación no formal en artes orientadas a la experimentación gráfica para contar historias. Es cofundador de la Red de Arte y Cultura de Mejía, un espacio de diálogo y apoyo para las comunidades culturales, esencialmente una forma de organizarse con el objetivo de impulsar las iniciativas artísticas y contribuir al desarrollo sociocultural en el Cantón Mejía. Así es como el Centro Cultural Isabel Llanes, espacio que alberga la Biblioteca Comunitaria Clemencia Llanes Aulestia, iniciativa de la localidad para fomento lector y la creación editorial. Él estuvo ahí súper que involucrado, me había contado ahí tras bambalinas también todo lo que significó crear este centro cultural. Yo te agradezco mucho por tomarte el tiempo de estar aquí, dejar un poco de lado las labores del trabajo diario para poder compartirnos mucho de tu expertise, que siento que es bastante importante. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Buenos días a quienes nos escuchan, buenos días a la provincia, a sus cantones. Muchas gracias por el espacio. Para mí no está alejada de la realidad de ser parte del equipo del núcleo. Creo que esto se complementa con lo que vamos haciendo a diario en cada uno de los cantones, y qué mejor que se pueda hablar desde ahí, ¿no? Desde esos otros territorios que nunca pudieron extender un poco más la palabra de lo que se les permitió. Hasta ahora, digámoslo así. Bueno, hoy tenemos un tema súper interesante que viene mucho desde la mediación, desde incentivar a los guaguas también a leer, a llevar este trabajo a cabo. Y me gustaría, no sé, empezar con esta indagación hacia ustedes. ¿Cuáles son esos mitos sobre los libros y las lecturas para niños que han podido palpar ustedes? ¿Existen niños a los que no les gusta leer en serio? Vamos empezando por ahí. ¿Cómo ha sido su trabajo con los guaguas? Bueno, yo siento que hay siempre un desafío alrededor de la lectura desde su misma concepción. Está pensada desde una visión instrumental. La lectura nos tiene que servir para algo. Ha sido también uno de los propósitos fundamentales de la educación escolarizada. Tener lectores, formar lectores, y sin embargo, a pesar de tener ese horizonte dibujado en el camino, no se ha logrado. Es decir, tenemos como ya una tasa de alfabetización que va más allá del 90%, es decir, una mayoría contundente de una población alfabetizada que sin embargo no tiene la lectura como una de sus actividades de disfrute. Entonces, creo que también va muy vinculada a la idea de aprender a leer en la infancia, muy en sintonía con esta idea de la escolarización. Entonces, ¿cuál es la dificultad con eso? Que se ha convertido en obligación un placer, el placer de leer y la posibilidad de acercarnos a la lectura desde un goce estético y desde la posibilidad de encontrar sentidos personales en ello. Entonces, sí hay como unos mitos de la lectura pedagógica, de la lectura moralizante, de la lectura que tiene que servir para algo, no la lectura que es una práctica social y cultural. Y yo creo que esos hallazgos compartidos a lo largo de los años y en el trabajo con las infancias y en el trabajo con las comunidades va precisamente en línea de, en primer lugar, reconocernos como lectores del mundo, o sea, desde que nacemos somos lectores y luego aprendemos a codificar y decodificar, pero antes, a todo el periodo de la primera infancia, estamos atravesando por una suerte de primeras lecturas que se construyen en función de los afectos, y esos afectos son los que necesitan ser también trasladados luego ya con la lectura de la palabra, del lenguaje y del texto escrito. Entonces sí me gustaría como comenzar, digamos, esta discusión desde ese punto de partida de la lectura como una práctica social y cultural que es inherente a todos y todas independientemente de la alfabetización, y esa como puerta que nos abre luego sí a la posibilidad de codificar textos o de acercarnos a los dispositivos como el libro como este dispositivo cultural que igual puede tener como muchas
muchas funcionalidades. Eso así de apertura. Súper. Y yo creo que, bueno, Sofi, tú habías visto también algunas cifras que estaban bastante importantes como para entrar en contexto de la siguiente pregunta. Sí, esta encuesta de la que les hablábamos al inicio me parecía muy interesante porque nos habla de un crecimiento en la cantidad de lecturas que tiene la población en general, pero también nos habla de otras cosas. Entonces, el 91.4% de los ecuatorianos mayores de 5 años saben leer y escribir, el 92% lee en diferentes formatos, el 76.7% lee con una frecuencia diaria y el dispositivo o soporte más utilizado para la lectura son los dispositivos tecnológicos digitales como el celular con el 56.7%. Entonces, ahí justamente creo que conectando un poco con lo que nos estabas diciendo, el libro es uno de los dispositivos que les permite a las infancias y al resto de la población acceder a la lectura, pero vemos que con una transformación tecnológica, parte de estos dispositivos es también el teléfono celular y es una manera como también se accede a las distintas lecturas. Entonces, en ese sentido, ¿cómo creen que se ha transformado justamente el acceso a la lectura con las nuevas tecnologías, con los cambios que se ha dado en los últimos años, incluso en el tema quizás de difusión de distintos materiales de lectura? Isaac. Bueno, las nuevas tecnologías a nivel general creo que han llegado muy rápido y el cómo, digamos, desde Ecuador hemos sabido darle tratamiento a esas otras formas de lenguaje y en el caso de la lectura, qué otras maneras de presentar al libro se han pensado desde acá, han sido muy lentas, ¿no? Como ha sido muy abrupta la llegada de la tecnología, la respuesta de este lado igual no ha ido a la par. Y creo que la tecnología tiene una ventaja súper increíble, que es que primero puede congregar audiencias desde la interacción, la socialización y la cercanía de ciertos temas, de ciertos libros, ciertos géneros, y que no necesariamente te convoca en la presencialidad. Hay foros en internet, hay espacios virtuales para la discusión y hay como toda una comunidad que tiene ya ese lenguaje en redes, y en el caso de la mediación también ya está presente, ¿no? O sea, hay un montón de formatos digitales que permiten la mediación y que están más pensados para quienes no tienen la posibilidad de juntarse, ¿no? De ser parte de algo más presencial. Por ejemplo, para los padres es muy importante la adaptabilidad del dispositivo y la portabilidad. Es más, conviene más para un padre de familia, digamos, que tiene los recursos en primer lugar, descargarse un libro en su celular y hacer algún tipo de lectura con sus guaguas, que tener el tiempo de ir a comprar un libro, seleccionar el libro y todo eso. Más bien, si es que navegando en internet mismo, puede ser en redes sociales, él ve como esta idea de, digamos, una página de literatura infantil que ha liberado un libro y hay mucho comentario, a él le va a interesar, se descarga y ya tiene como esta relación desde la tecnología. Y otra es que, como te decía al inicio, o sea, estos procesos un poco tardíos de responder a estos nuevos lenguajes, lo que ha hecho también es que a la par de eso, otros modelos de relacionamiento y de formar comunidades en tecnología en el mundo de la red se han dado, ¿no? Entonces, por ejemplo, los grupos hay grupos de libreros que están en WhatsApp y tú por la búsqueda de un libro ya sabes qué librería la tienes solo con preguntar en WhatsApp. Entonces la tecnología no es que es una limitante para este cambio, ¿no? Entre el libro físico y el libro digital, sino más bien abre un montón de posibilidades y el abanico está ahí como para irlas entendiendo hasta ahora y ir sacándoles el jugo, ¿no? Hasta los objetivos que cada persona tiene o cada género, cada dispositivo en sí pueda darte, ¿no? No es lo mismo leer en un celular que en una computadora, en una tablet, y no es lo mismo leerle a un niño en un celular que leerle con la posibilidad de una tablet grande, ¿no? Si es un libro, algún ilustrado o algo así. Eso. A mí me llama mucho la atención el tema de, si bien el acceso para leer es ahora tal vez un poco más amplio, ¿qué pasa con el acceso hacia las mediaciones lectoras? Esto fue para mí algo
relativamente nuevo con lo que yo me topé, porque creo que lo había vivido sin haberlo llamado una mediación lectora, dentro de la ignorancia que a veces uno tiene desde niño, ¿no? Pero me pasaba mucho cuando era niña que me mediaban la Biblia, me mediaban la Biblia porque yo estaba en una escuela católica, entonces te mediaban la Biblia y te enseñaban a través de la dramatización, los pasajes bíblicos y tal. Pero ¿cómo se llega a las infancias a través de la mediación en su experiencia? ¿Cómo han sabido abrir ese camino? ¿Es fácil llegar hacia ellas? ¿Hay una apertura de parte de las instituciones educativas, por ejemplo? ¿O en qué tipo de espacios se dan más aperturas hacia la mediación lectora? Bueno, a mí antes solamente como antes de irnos de lleno del punto de lo tecnológico, creo que es súper importante esta estadística que se está manejando, que hay un mayor tiempo de lectura en lo digital, sí, contrastarla con ciertos factores contextuales, ¿no? Como estamos más expuestos a los dispositivos tecnológicos, es un hecho, existe como una mayor dedicación a redes sociales, existe una mayor dedicación de acceso a la información a través de ese medio, y eso no necesariamente significa mayor tiempo de lectura o que se lea desde esta concepción que comentaba antes. Entonces, la tecnología, como siempre a lo largo de la humanidad, ha estado ahí acompañando los procesos, pero sí siento que es necesario como una responsabilidad en el manejo estadístico, porque se puede entender que se lee más y que además se necesita más libro digital, cuando en realidad, o sea, vemos que incluso en el contexto escolar, por ejemplo, de los países nórdicos, se está regresando al texto físico, que de hecho, y tomo esto como de referencia porque son estos países los que generalmente están evaluando y tienen como unos índices súper altos en cuanto a la comprensión lectora y el tema escolarizado y la lectura desde esa dimensión. Pero ahí hay como una lectura, porque el debate está amplio, pero digamos, ahí hay una experiencia en la que con recursos tecnológicos están dando algunos pasos atrás para decir, hey, volvamos al libro físico. Entonces sí siento que esta estadística es una estadística que tenemos que entenderla en el contexto de hoy. Sí, tenemos más acceso, está como el auge del internet, la pandemia aceleró el tema de las tecnologías digitales muchísimo. En nuestro caso concreto, no existe una cobertura de internet y no existe como una cobertura a nivel de dispositivos digitales como país. O sea, toda nuestra región afronta grandes desafíos ahí, así que como que pensar vamos a producir más libros digitales porque la gente está leyendo más según la estadística no está necesariamente presente. Claro. Y ahora con lo que... Yo una cosita me parece que eso de la responsabilidad con las cifras es importante porque pasa en todos los aspectos en los que nos presentan cifras, ¿no? Creo que esto del contexto es importante porque mucho hablamos de ahora esta estadística hay que ver de dónde vino, ¿no? Porque quizá los grupos focales desde donde se parte la estadística son quienes tienen acceso al dispositivo y a la conectividad y a la portabilidad del dispositivo. Eso como algo para agregar. Porque siempre las estadísticas están variando, pero varían de acuerdo a eso, precisamente el contexto desde el cual vienen, ¿no? Claro, ahí quizás solamente para contextualizar, estas cifras vienen de la encuesta de hábitos lectores, prácticas y consumos culturales en Ecuador, que se publicó en 2022. Tendríamos, creo que sí, analizar cuál ha sido la población encuestada para poder responder a estas cifras, pero creo que estoy muy de acuerdo con lo que acaban de plantear, en especial porque igual buscando información para este programa, otro de los datos que saltó con respecto a la lectura en las infancias es que en la evaluación que se hizo recientemente en el cuarto estudio regional comparativo y explicativo, se evalúa a 700 estudiantes ecuatorianos de distintas escuelas y lugares del país, y una de las principales falencias que tuvieron estos estudiantes fue justamente en la parte de comprensión lectora. Entonces, si bien esta otra encuesta nos muestra que al parecer sí hay un mayor consumo de lecturas, esta lectura no repercute en una mayor comprensión y sigue siendo uno de los grandes déficits en los estudiantes y las estudiantes en el Ecuador. Sí, total. Solo
como esto que hablas justamente de la comprensión lectora. Creo que es algo que no se tomaba en cuenta muchísimo antes y que ahora es como, no sé, tú te pones a hablar con los guaguas y tal y todos saben manejar un celular, pero pocos pueden resumirte lo que han leído o lo que han visto también, que pasa muchísimo, ¿no? Ahora existe también altos índices de TDAH, de niños sobre todo, que no tienden a tener la atención solamente sobre un objeto como tal, sino entre varios objetos. Entonces puede ser una ventaja como puede ser una desventaja también. Entonces eso ahí con los datos, cuidado con los datos, más claro. Y bueno, un poco, y para discernir desde la parte tecnológica, yo quiero volver a este tema de la mediación, porque me interesa muchísimo. A veces desde el trabajo en gestión nos topamos muchísimo con todavía estigmas y paradigmas que no nos dejan entrar como artistas, como gestores, como productores, a diferentes espacios donde habitan las infancias, por ejemplo. Entonces, sí me interesa saber muchísimo cuánta apertura existe para trabajar con las infancias en el tema de mediación lectora. Ahí como para irle bajando al tema. Ahora sí, la mediación. Las estadísticas. Sabes que me parecía, cuando tú comentabas esto y dices, bueno, creo que yo fui mediada en la Biblia, me parece como muy curioso porque hay un ejercicio que solemos hacer que es el de las historias lectoras, y ese ejercicio no comienza cuando hemos aprendido a leer y escribir, sino que comienza mucho antes. O sea, incluso ahora se habla de que comienza ya cuando estamos en el vientre materno. Entonces, hay mediadores naturales, es decir, como personas que, siendo las personas adultas que están a nuestro alrededor, han sido nuestros primeros puentes con el lenguaje, con las historias y luego con la lectura. Uh-huh. Entonces, ahí hay un bagaje como muy amplio de, por ejemplo, las nanas, los arrullos, estas primeras formas de lenguaje convertido en canción, y luego también estos primeros acercamientos en el entorno familiar, el abuelo, la abuela que contaba historias, el papá o la mamá que obligaba a leer la Biblia. Son como todas estas primeras formas de acercamiento con la lectura. Y luego sí existimos mediadores y mediadoras que, digamos, hemos seguido como un proceso formativo en función de la experiencia, o sea, la mediación como un campo laboral, porque en todos reside la posibilidad de mediar con las infancias, porque somos los adultos que estamos acercando un mundo que están viendo por primera vez y en el que somos como ese puente. Pero luego sí hay como una dedicación, digamos, laboral, un oficio, que está dedicado precisamente a acercar estos materiales de lectura a través de diferentes estrategias, técnicas, y también siguiendo como procesos sostenidos. Un proceso sostenido que al final se resume en acompañar la formación de lectores. Entonces, por un lado, a mí me parece como muy importante hablar de las posibilidades de reconocernos mediadores en los entornos más cercanos de las infancias. Pero para ser mediadores de lectura necesitamos ser también lectores. Total. Entonces, siempre hay el caso del papá y la mamá que sueña con que su niño o niña sea lector, y cuando le preguntamos, oiga, y bueno, ¿y usted qué lee? Y entonces ellos dicen, no, es que no, yo no leo, pero quiero que sí lea. Uh-huh. Ahí, en la lectura hay unos vínculos que se tejen. La voz y la lectura en voz alta es una de las principales estrategias dentro de la mediación lectora. Entonces sí, en el entorno familiar y en el entorno escolar, que es donde los niños pasan más tiempo, es, digamos, donde naturalmente habría una convocatoria mayor para poder realizar estas actividades. Pero por fuera, digamos, de estos dos espacios, sí está el rol fundamental que tiene la biblioteca. O sea, la biblioteca, y en nuestro país, lastimosamente, no contamos con un sistema nacional de bibliotecas públicas. La red metropolitana de bibliotecas, en el caso concreto de Quito, está como en 7 sectores, pero también viene de un histórico en el que cerraron muchísimas bibliotecas comunitarias y barriales. Y luego, yo conozco, por ejemplo, aquí en la Casa de la Cultura, ahora la sede nacional sí está como enfocada en activar el tema de las bibliotecas en los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura. Esos esfuerzos son valiosos, son súper necesarios, porque
cuando en nuestro país tenemos dificultades de acceso material por dinero a los libros, pero además tenemos dificultades de acceso a una experiencia simbólica de leer que sea afectiva, que no sea obligatoria. Y que además, como les decía al principio, no tenga estas lógicas de que, bueno, va a ser la clase de valores o, bueno, va a ser como la clase de religión, sino que sea la posibilidad de acercarte al texto y que esa historia tenga algo que decirte o que tú puedas a la final construir un sentido propio a partir de lo que alguien más escribió o ilustró. Entonces, ahí hay un tema de acceso físico, sí, a materiales de lectura, que pueden ser libros o que pueden ser en otro tipo de formatos o de soportes, pero también al espacio físico de la biblioteca y luego al espacio simbólico de leer, como esta experiencia afectiva, cercana, que no te pide un resumen luego de, que no te pide que no te hace una prueba de comprender, es como que le han convertido a la lectura ahí en esta cosa que es capaz de ser punitiva, castigada, sí, como eso. Ay, yo quería complementar con una pregunta para Isaac, como cofundador de la Red de Arte y Cultura, justamente estos espacios que permiten el acceso a la lectura y también con tu gran experiencia en lo que es la ruta lectora, ¿cómo van organizándose y dándose estos otros espacios para permitir este acceso, ya que existe una carencia desde quizás entidades más grandes y que se van solucionando a veces desde los barrios, desde las comunidades? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Sí, igual que Talía, creo que en mi experiencia he partido de la premisa que la mediación no es una lección, porque los primeros acercamientos que yo tuve igual a la mediación era este tipo de experiencias un poco hasta violentas, ¿no? Que de una lectura partías a estar comprometido a responder algo después o a dar una explicación que no la tenías porque tampoco fue clara la cosa o algo así, luego tenías que hacer. Cuando fundamos la Biblioteca Clemencia Yanes Aulestia en el Cantón Mejía, lo hicimos desde la independencia, pensando en que el Cantón Mejía es uno de los que tiene en todas sus parroquias bibliotecas. Hay 8 parroquias, las 7 tienen bibliotecas, las rurales, y Machachi, que es la cabecera cantonal, tiene biblioteca. Ninguna de las 8 funciona bien. Las administraciones pasadas, me parece que en 2010, con uno de los alcaldes, formaron la Red Cantonal de Bibliotecas. Tampoco funcionó. Pero no funcionaba porque, digamos, los funcionarios que están ahí, o la intención política de las autoridades, era del todo mala. Sino era porque en un cantón lejano a otro acceso de información y de cómo concebir esta red, cómo manejarla, qué procesos se necesitan, qué profesionales como mediadores y otra gente puede estar ahí, impedía que esto se dé. Y las bibliotecas eran espacios que a la final terminaban siendo usados. Por ejemplo, la biblioteca del Chaupi terminaba siendo una guardería. Las familias iban y dejaban a sus niños por varias horas y luego iban a retirarlos. Entonces la bibliotecaria pasaba a subir otras responsabilidades y obviamente lo hacían, ¿no? Digamos, con todo el gusto del mundo, pero que estaban a la par de su labor como funcionarios. O bibliotecas que hacían reuniones de las juntas de agua, de los adultos mayores, de la Cruz Roja, del comité de fiestas. Entonces se volvía como un espacio de encuentro y a la par de eso se alejaba un poco del espacio de encuentro con el libro. Lo que hicimos nosotros es activar un espacio independiente, dotarlo de un fondo considerable, y luego, desde la inexperiencia, decíamos, ¿y ahora cómo hacemos para que estos libros lleguen a los guaguas o a la gente? Y algo que nos sirvió muchísimo, y es algo que manejamos mucho, era, como no sabíamos al 100%, porque no había esas experiencias, como dice Talía, no tuvimos el acceso a esa experiencia enriquecedora de la lectura, pero sí teníamos experiencias de otro tipo, que estaban ligadas a otras prácticas artísticas. Entonces lo que hacíamos era partir de un libro, pero a la creación. Entonces hacíamos como stickers, hacíamos historias ilustradas, tratábamos de que los niños estén participando, hacíamos las escenas, o sea, nos inventábamos un cuentito y con rosetas armábamos el libro para luego escribirlo. Y eso servía porque venían de un sistema educativo en el que el libro para lo único que servía era como para, me toca dar prueba. Y verlo en otro espacio era lo mismo, o sea, no concebía ese libro como otra cosa.
Entonces lo que hicimos es primero indicarles ese lado creativo, ese lado más motriz, más de creación que puede tener, y de ahí partimos a las lecturas. Y fuimos como consolidando un poco una comunidad de gente que iba. Y lo más importante era que nosotros no éramos la voz del libro, sino eran quienes venían acompañando a esos niños, los papás, los hermanos mayores, un niño de una edad más, digamos, un niño más grande le leía a los niños chiquitos, les animaba. Y esas experiencias hicieron que vayamos cachando que no era necesario tanto así como ligarnos a la espera de la institución para que abra los espacios, sino que nosotros podíamos, porque luego eso planteamos y algunas bibliotecas empezaron a hacer eso. Las bibliotecas ya llamaban a gente, he visto gente de acá de Quito que visita mucho ahora la biblioteca de Machachi, hacen procesos de animación con las comunidades que tiene la biblioteca y todo eso, y ya no depende tanto del funcionario, sino de esa experiencia de que hay gente que lo hace y que puede venir, puede colaborar, el municipio puede facilitar, digamos, estos encuentros, y que a la final este circuito provincial, digamos, que puede existir entre bibliotecas, autores, mediadores, se vaya gestando, pues se vaya dando, porque no funciona si el bibliotecario se queda ahí solo y espera que vengan los niños y luego él intenta solucionarlo. Más bien cuando nos articulamos, cuando estamos conectados y cuando esto funciona como en una red de comunicación, las experiencias le quedan y él puede luego como ir adaptándolas al contexto para lo que se le viene. Entonces eso, creo que desde ahí. A mí me parece súper importante esto que acabas de decir de la articulación, porque claro, si no terminan siendo como eventos que son aislados, son autogestionados por uno y no se pueden sostener también a lo largo del tiempo por lo que representan. Vamos a seguir hablando de este tema después de una pequeña pausa musical que vamos a tener, donde vamos a escuchar el tema Ventanas de la banda ecuatoriana Lola Boom. Ya saben, a todas las personas que nos están escuchando, que si ustedes tienen o conocen música ecuatoriana y quieren compartirla para que nosotros podamos difundirla en nuestros canales, pueden enviarla a @podcastnuclear en nuestras redes sociales, también a nuestras redes sociales en Instagram como @ccpichincha, de la Casa de la Cultura también. Entonces nos pueden enviar sus audios a nuestras redes sociales y los estaremos escuchando. Nos vamos con este temazo, Ventanas de Lola Boom, y ya regresamos. Pareces un cuadro enmarcada, tal vez una revista. El general ya dijo esto hace un momento, pero yo quiero estar contigo todo el tiempo. Siempre he querido arrancarte los zapatos y acariciándote los pies como un clavo, decirte baby, sálvame. Internet, tantas cosas nuevas me recuerdan a un pájaro sin nada en particular. Cuento tus dedos para no quedarme dormido a tus pies. Y me paro de puntillas para ver mejor por la ventana tu reflejo, el bastante sol. Dibujo cosas con los dedos en el vidrio empañado por el calor.
techo y mi suelo aquí son blancos. Y si voy y vuelvo cada vez que quiero, y si es que vuelvo y solo puedo estar contigo por el resto de mi vida, la verdad no me molestaría, no me molestaría estar contigo por el resto de mi vida. Publicitarios y promocionales en Cultura FM. Desde los movimientos sociales en medio de la lucha. Los gritos de valientes mujeres, las voces de niños y colectivos, que se alzan como un himno de igualdad y justicia. Y los pueblos, enraizados en sus tradiciones, cantan con voz ancestral a su historia viva. La pobreza moderna no es de carencia de bienes. Los movimientos urbanos, vibrantes y rebeldes, llenando las calles de música y alzando la voz de sus luchas a través de su arte. En esta sinfonía de diversidad y cosmovisión, la comunicación se alza como un puente de libertad, donde las voces diversas encuentran su espacio, tejiendo un tapiz de entendimiento y diversidad. Así somos, la voz de las luchas, donde la música y la palabra se entrelazan, donde la diversidad florece en cada nota y la cosmovisión se expande en cada verso, donde cada voz tiene un lugar y cada historia importa. Cultura FM 100.9, la voz de las diversidades. En Cultura FM terminan los promocionales y publicitarios. Empieza la trama, el meollo del asunto. Listo. Usted sí se mueve. Gracias, estamos acá de vuelta. Estaba buena la plática. Queremos, nos han dejado un comentario en redes antes de seguir. Nos preguntan que cómo se pueden contactar con ustedes. Nos pregunta, ¿cómo se llama? Lapsus Tremendus. ¿Cómo pueden contactarse con ustedes y para qué podrían contactarse con ustedes? Justo con esta pregunta, eso me parece como muy importante, enlazando con lo que dejamos en el bloque anterior, hablar justo de la comunidad y lo colectivo, porque yo también hago parte de un proceso y de un proyecto que se llama Picnic de Palabras Ecuador. Este año cumplimos 10 años y es una iniciativa de mediación y promoción lectora en espacios no convencionales, que hemos tenido una ocupación en espacio público durante estos 10 años, acercando una biblioteca itinerante con libros de literatura infantil y juvenil, libro álbum, libro ilustrado, e invitando a la gente a leer, leer y cotidianizar la lectura por disfrute, como ese ejercicio de leer como quien va al parque. Entonces estamos en las redes sociales como Picnic de Palabras Ecuador, en Facebook e Instagram, y además a partir de esta experiencia de Picnic de Palabras han derivado otras líneas de trabajo, porque hacemos procesos formativos. Hemos tenido algunas experiencias con estudiantes que se están formando para ser profes de la Universidad Católica, y eso ha sido una experiencia muy enriquecedora, porque si bien es cierto, ahí podemos ser como muy críticos a lo que pasa dentro de las aulas, también me parece muy valioso que
en este ejercicio de las articulaciones, podamos también poner en contacto esa experiencia y esos saberes construidos a lo largo de la práctica con quienes se están formando para ser profes y van a estar como en espacios de educación formal. Entonces, ha derivado eso también como un laboratorio con el que acompañamos la creación de proyectos de mediación y promoción lectora, es decir, como comunidades en barrio, en provincia, que sientan como el deseo, la inquietud de gestar procesos. También hacemos como una labor de acompañamiento, y también a partir de nuestro proyecto que cumple 10 años, ya hemos nacido como organización y somos la Libroteca Imaginada. Entonces, es a través de la Libroteca Imaginada que ahora sostenemos el proyecto del picnic y todas estas otras iniciativas de acompañamiento a sectores, a grupos que quieren como comenzar en la lectura, porque hay una convicción, pero lo que tú decías, no se trata como de hacer eventos aislados, como digamos, hacemos una activación y es lindo y todo, pero el tema de acompañar el proceso de formación de lectores es un proceso sostenido, es un proceso de largo aliento. Entonces hay que juntar como los esfuerzos, pero además es un proceso que por lo general se sostiene en lo colectivo, en lo comunitario, y aquí en el Ecuador existimos proyectos de mediación y promoción lectora en diferentes provincias. De el universo de proyectos nos hemos juntado 5 proyectos que tenemos 8, 10, 12, hasta 20 años de trabajo autogestionado, de trabajo voluntario, de los que han nacido bibliotecas comunitarias, que es un poco lo que tú decías ahí, y esa labor la hemos hecho de forma autónoma y voluntaria, y por eso es que ahora vemos como la necesidad de articularnos y de decir, bueno, nosotros con nuestras manos y voluntades hemos avanzado de esta forma. Entonces, dentro de las responsabilidades del Estado sí es muy importante como que se garanticen las condiciones de acceso físico, material, simbólico para habilitar esas experiencias y entender la mediación en ese ánimo. Entonces eso, y bueno, y a mí también en redes, como estoy en el Instagram y en el Facebook, como abierto, no tengo ese... No hay un filtro de privacidad ahí, perfecto. Y Isaac, contigo, ¿cómo sería? Como ente en mis redes sociales, o Isaac Gómez, y aquí en el Núcleo Pichincha, en Unidad de Publicaciones Editorial. Exacto, ya vamos a estar hablando también de estas mediaciones lectoras que está llevando a cabo la Ruta Librera, que quisiera que nos hables un poco más a fondo y que nos invites también. Sé que hay una este sábado, imperdible para la gente a la que le quede cerca o le interese también asistir. Queríamos hablar un poco más profundamente también de estas redes que se tejen, que fue un temita que quedó ahí medio a tratar en el bloque anterior, y es un poco entender desde dónde empieza la red para este lector niño o niña que le empiece a interesar la lectura. Entonces habíamos hablado del núcleo familiar, pero yo quisiera entender a través de ustedes como esta ruta de tejida de todas estas cosas que pueden sostener a un niño al que le interesa entrar en el mundo de la lectura, ¿no? Que puede ser, no sé, tal vez a través de los fanzines, tal vez a través de estos otros formatos de cuento. Entonces, además de la familia, ¿cómo se sustentan estos núcleos para los niños lectores? El que quiera contestar. Yo creo que sí es súper importante esta idea que estaba comentando antes, que es la de cotidianizar la lectura. Sí hay un tema de referencia y de modelamiento, pero también de poder acceder a esos espacios. Entonces, uno sí definitivamente es la familia. En nuestra experiencia en espacio público también entendemos que para que eso pueda ocurrir tiene que existir como una disposición de la familia para dedicar el tiempo y la energía a compartir ese espacio. Está lo de las bibliotecas, que es fundamental, y que las bibliotecas tengan una programación y que tengan como un fondo que además al ser de libre acceso posibilita que las familias puedan acercarse, que los niños y niñas puedan acercarse a materiales de lectura que son costosos. O sea, hay como libros bellísimos pero que son costosos. Nosotros también como trabajamos mucho con el formato de libro álbum, que es un formato de solo ilustración o de texto ilustración, y no por eso, digamos, cuando tú
abrías este espacio comentando de los mitos, a veces se piensa que la imagen es una cuestión de niños, o incluso se tiende a utilizar el término y el apelativo niños como si fuera algo inferior, o como si no tuvieran unas agencias y si no pudieran construir unos sentidos. Entonces hay ese formato de mediación que son libros que invitan a ser mirados, pero que además tienen como mensajes profundos, personajes que nos colocan en situaciones de pronto complejas, pero humanas, pero sensibles a pesar de ser ficción. Y luego yo creo también que siempre hay un momento de los niños lectores que entran como en la pubertad y luego la adolescencia y luego, ay no, es que estoy como tan ocupado y ocupada con los deberes del colegio normalmente. Y hay como ahí un tema respecto a lo que se aborda, los contenidos, o sea, qué es lo que leemos. Entonces, ¿qué es lo que nos hacen además leer? Si son como historias como que no alcanzan a conectar con las inquietudes que en esa etapa se están gestando y que además estamos nosotros mismos como personas gestando nuestra propia identidad. Hay también ahora con el tema digital un apelativo para llamar no solamente a consumidores, sino a prosumidores. O sea, la gente, sobre todo ya con una edad y por el tema de las redes sociales, no solamente consume contenido, sino que además lo produce. Y ahí ocurren como todas estas redes en lo virtual, que por ejemplo hay mucho adolescente que está en el Wattpad. Entonces en el Wattpad como que creando sus historias, también hay como todo lo que tiene que ver con el Google Reads, o sea que son como estas plataformas en las que adolescentes están intercambiando las mismas redes, o sea, las mismas redes sociales, los Instagramers que se dedican a hacer como reseñas también de libros o en el YouTube. Entonces ahí hay como todo, digamos, todo un universo de posibilidades que se van gestando bajo el sentido de la comunidad. O sea, que leer puede ser una experiencia íntima, personal, pero leer puede ser una experiencia, como tú decías, ¿no? Antes, que además congrega ahí a la gente y se generan unos sentidos comunitarios. Entonces, creo que sí, por un lado, está como muy bonito tener como estas labores autogestionadas en los barrios o en las comunidades, estos espacios de lectura y encuentro, pero además creo que es muy importante eso, el poder acceder a las bibliotecas, el poder acceder como a un buen catálogo de libros, a las experiencias de mediación, a unas programaciones sólidas desde las instituciones culturales. Y eso todavía no pasa mucho. No. Tal vez retomando un poco lo que estabas diciendo, Talía, y para escuchar también qué piensa Isaac con respecto a este tema, me parece muy importante esta interpelación a qué es lo que leemos nosotros como población, qué leen los niños, qué leen los adolescentes, porque hay muchas críticas justamente con respecto a cómo desde el adultocentrismo, desde lo que sí tiene un valor y tiene que ser consumido, y las lecturas quizás más clásicas, que es lo que se tendría que leer, muchas veces se desconecta con un público que tal vez sí está leyendo, pero no está leyendo tal vez los grandes autores, los grandes clásicos, y en esta visión quizás un poco desde el juicio, desde la evaluación, que también estaban hablando hace un momento, que es lo que se lee en el colegio, lo que se evalúa, lo que vale realmente, no se logra conectar con públicos que quizás están buscando relatos, historias distintas que conecten realmente consigo mismos. Entonces, en esta experiencia justamente de la mediación lectora, ¿cuáles son las historias que ves que conectan más con la población, con las distintas edades? ¿Qué es lo que más se consume? ¿Qué levanta interés justamente en estas lecturas que se promueven a través de la ruta lectora? Ya. O sea, creo que ahí tiene mucho que ver sobre si existen primero espacios que ofrezcan la posibilidad de acceder a un abanico de géneros, de alternativas. Pasa que en los cantones de Pichincha en su mayoría no existen librerías, y si existen espacios de comercialización del libro, están pensados justamente en los libros que te pide el colegio, los que forman parte del plan institucional, escolar. Y las bibliotecas o están cerradas, o la persona que está ahí no puede acompañar tu búsqueda, tu deseo de adentrarte en ese espacio, de saber qué géneros están ahí presentes, qué otras historias pueden estar, ¿no? Y por el otro lado, aquí en Quito, que sí existen librerías,
hay muchas que están muy cercanas al centro norte de Quito, a espacios muy urbanizados, y que obviamente responden a la gente que tiene la posibilidad de acceder a libros, ¿no? Comprarse un libro álbum, comprarse una colección o una serie, como ahora están de moda estas series muy juveniles, todas las sagas y esto. Entonces, eso responde a ese contexto, ¿no? Yo me acuerdo una experiencia muy rapidita. Yo me acuerdo que antes de conocer al libro, conocí un álbum de cromos. Y no fue ni por mi mamá, ni por mi... Claro que mi mamá sí me leía, a mi abuela le gustaba leer, pero conocí yo la idea de un libro y de qué podía hacer en un álbum de cromos. Y era, justo tenías que comprar ese álbum en la tienda donde vendían los libros que te pedía la escuelita. Entonces, esas redes que mencionaba la Esteba ahorita, creo que responden en el caso de la ruta librera que nosotros proponemos a articular todos esos espacios. Tenemos una iniciativa que se llama Puntos de Fomento Editorial y de Lectura, a donde llegamos no a leer los libros, no a mediar a través de la lectura al 100%. Porque cuando llegamos la primera vez nos enteramos de que había un montón de públicos ahí diversos que se encontraban por un montón de razones, y quizá entre las más las menos importantes estaba la lectura. Sí, o había espacios que, por ejemplo, la biblioteca comunitaria de Mindolé, que se entiende como un espacio para reunirse a leer, pero los niños ahí son súper creativos, rompecabezas, pintar, armar cosas, todo. Y la bibliotecaria, la Yadira, asume esa responsabilidad de estar acompañando estos procesos de creación y los de la mediación lectora. Entonces, cuando hicimos esto, cuando empezamos los puntos de fomento, nos dimos cuenta que esas realidades no van a recibir el libro en sí, solo porque lo dejas, lo medias, te vas, sino a través de procesos que al final a ellos les anime a adquirir el libro, si es que no pueden comprar, porque obviamente es muy difícil en los territorios, a que puedan usar el libro en esos espacios. Sí, entonces llegamos con capacitaciones, primero al personal de los espacios, como para que ellos puedan direccionar el cómo reciben a sus públicos, cómo podían mediar y todo esto. Y de ahí llevamos a los autores de nuestras obras a esos puntos, para que los autores les cuenten cómo fue la obra, les puedan leer la obra, puedan tener un conversatorio con la gente. Y ahí es lo bonito, porque viene gente de todas las edades y todos preguntan, desde el niño hasta el adulto mayor, todos le preguntan algo al autor, porque no tienen esos acercamientos a diario, o sea, no es algo que está ahí periódicamente pasando en esos espacios, sino cuando ellos tienen esas oportunidades, las aprovechan, y es como un momento importante dentro de sus comunidades. Y luego lo que hemos hecho es ya llegar nosotros con las mediaciones. Sí, llegamos con las mediaciones, y eso en base a un plan de capacitación a quienes son parte de los espacios, para que cuando nosotros llegamos es solo como la ejecución de un proceso que llevábamos tras bambalinas. Sí, como son varios puntos a nivel provincial, las reuniones son por Zoom, las capacitaciones son por Zoom, a veces ellos se han congregado, han venido acá al Pabellón de las Artes, hemos estado todos juntos, y eso se va distribuyendo, ¿no? Entonces, ahora esa estrategia de los puntos la hemos adaptado a la ruta librera, que es en cambio el proceso que tenemos en relación con las librerías, espacios de comercialización. Los puntos son espacios de mediación, de socialización, de encuentro. Las librerías, la ruta librera es el espacio de comercialización, circulación y difusión de nuestras obras. A partir de mayo empezamos esta nueva campaña, es recorrer la ruta, y es estar en los espacios de librerías con los autores y desarrollando actividades para esos públicos que tienen las librerías. Ahora, este sábado precisamente estamos en el Oso Lector con la autora Sandra de la Torre Guarderas, con el guión cinematográfico Tormenta de Arroz, y lo que vamos a hacer es animar un corto. Hay unas mascaritas de los personajes del libro, gato, perro, mamá, hay unas manitos, vamos a llevar un fondo con ciertos elementos ya preparados, y la idea es que quienes puedan participar sean las familias o quienes puedan asistir, y bajo la guía de la autora entender cómo funciona el guión cinematográfico y cómo eso se va a ver en una pantalla. Y de nuestro lado es la animación en vivo. Entonces lo que vamos a hacer es full fotogramas, los niños van a estar actuando par escenas del libro, y luego eso en vivo con ellos lo vamos a animar.
Entonces la idea es que ellos puedan tener ese acercamiento a lo que el libro les cuenta, ¿no? Que es un corto de animación. Y Sandra de la Torre les indica cuál es el proceso de la Biblia de animación, que es para que los niños entiendan cómo el personaje de esa historia, que empezó en un libro álbum y ahora es un guión, luego se traslada a una película. Y cómo esos diálogos que en el guión tú ves como una onomatopeya del miau, del ah. Luego en la animación vas a entender cómo hay una secuencia narrativa de esos textos, de esas líneas, y cómo se va armando la historia sin la necesidad de verla completa, ¿no? Sino cómo vas a entender la historia solamente con ese pequeño tramo que animamos. Hermoso. Entonces eso, los puntos, la ruta librera, se parten de Pichincha en Libres, que es nuestra convocatoria, y la intención es como no llegar a irnos, sino ir fortaleciendo esta articulación entre quienes somos parte de esto, y que al final esto genere procesos de autoaprendizaje, de educación no formal, y que luego esto se traslade a otros puntos, y que los niños, los jóvenes, los adultos, quienes sean, puedan encontrar estos procesos en otros espacios de librería y en otros espacios independientes que albergan al libro y que lo ofrecen para su disfrute a nivel provincial. Muchas gracias, Isaac. Y yo siento que hoy se nos ha quedado un poco corto el tiempo porque hay tantas iniciativas, tantas cosas que se están haciendo con respecto a tanto las librerías como los temas de mediación, el hecho de generar justamente las redes de las que hablábamos con la ruta librera. Invitarles una vez más este sábado 1 de junio a las 10:30 de la mañana en el Oso Lector Librería, que está ubicado en la avenida Coruña y Francisco Salazar, para que usted pueda acompañarnos en esta mediación lectora, que además tiene este elemento que me parece increíble, que es la animación y el acompañamiento de la autora en ese momento en vivo. Ya casi que despedirnos del programa porque nos ha quedado corto el tiempo, no sin antes invitarles a ser parte de Rasgos, que es la 3ª edición de la exposición colectiva de Pichincha, Rasgos Emergentes. Esta es una convocatoria abierta a artistas emergentes de los cantones de San Miguel de los Bancos, Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado, Pedro Moncayo, Cayambe, Rumiñahui, Mejía y las parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito. Todos aquellos que tengan una obra lista para ser exhibida, producida entre el año 2021 y la fecha de la postulación, que es este mes, la convocatoria se amplió y recibirá postulaciones hasta el 9 de junio, así que los esperamos ahí. ¿Y qué tenemos en cine comunitario, Sofía? En cine comunitario el proceso de cine comunitario presenta esta semana sus cortos, estrena y circula 6 cortometrajes realizados por niños, niñas y adolescentes. Este lunes tenemos la primera proyección a las 5 de la tarde en la unidad educativa Luis Napoleón Dillon, y tenemos proyecciones toda la semana. Les invitamos particularmente a la del 31 de mayo a las 11 de la mañana en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura, donde se estrenarán los cortos de esta 3ª edición de cine comunitario, y habrá un encuentro con los realizadores y realizadoras, asistentes de producción, asistentes pedagógicos que participaron en el proceso. Gracias a Isaac y gracias también, Talía, por estar aquí. Ya nos dieron sus redes, unas últimas palabras antes de salir corriendo de la cabina. Sí, creo que nada más. Hay una reflexión que siempre compartimos entre los mediadores de La Colmena, que es este espacio en el que articulamos proyectos de lectura del país, y es que los niños y niñas en el Ecuador sí leen cuando tienen las condiciones materiales, simbólicas para hacerlo. Así que este trabajo desde la mediación y la promoción lectora es un compromiso con las infancias, así que eso, y como reivindicar ese derecho a leer. Bello. Gracias, Tali. Gracias, eso, Isaac. Creo que se nos acaba el tiempo en radio, pero muchas gracias a quienes nos escucharon, y les invitamos a que estén atentos de los proyectos a nivel nacional, de lo que estamos haciendo todo el mundo para que esto sea una realidad. Así es. Un abrazo a todos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo lunes. Esto fue todo en el podcast nuclear. Te esperamos la próxima semana. Nos vemos en poco. Un viaje a través del mundo. En las voces de invitados de la más variada procedencia. Una banda sonora que se adapta como una segunda piel y una producción que hace la diferencia.
La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión.